Un debate que se ha venido retomando en Colombia es el de volver al sistema federalista, o sea, donde las regiones tengan autonomía en el manejo de sus asuntos, así como la posibilidad de tener sus propias leyes, impuestos y políticas sociales y económicas. Colombia es un país muy diverso, dividido en 32 departamentos. El clima, la cultura, los recursos naturales, las preferencias políticas y las necesidades sociales pueden variar mucho de un departamento a otro. Por eso, la idea de adoptar un sistema federal es más que razonable. El gobierno central sería más débil, encargado de algunas funciones como la defensa nacional, las relaciones internacionales, la infraestructura de carácter nacional, las condiciones macroeconómicas y otros asuntos que entrarían a discusión. Una de las preguntas a responder es cuáles serían las ventajas de pasar de un modelo centralista a uno federalista. En primer lugar, los ingresos se administrarían de manera más eficiente a largo plazo. Como la mayor parte de los ingresos vendría de los impuestos a las empresas locales y a los contribuyentes y no del gobierno central, los habitantes del territorio serían más vigilantes de las acciones de los alcaldes y los gobernadores. Pensemos que a un habitante del departamento de Magdalena, por ejemplo, no le queda tan fácil hacer control sobre una entidad nacional ubicada en la capital, pero sí lo podría hacer con una entidad de su municipio. El punto es que los ciudadanos conocen mejor a sus gobernantes locales y a su vez los gobiernos locales conocen mejor los problemas y fortalezas de sus territorios que el presidente del país. No es coincidencia que los países más ricos del mundo en términos del PIB por persona son países con poblaciones pequeñas y homogéneas o países con sistemas de gobierno federal. Por eso, instituciones creadas a nivel regional podrían ser más eficientes que las creadas a nivel nacional. En segundo lugar, se disminuiría la burocracia que se genera inevitablemente cuando los recursos que aportan todos los departamentos son administrados por un gobierno central para ser redistribuidos nuevamente. A partir de la Constitución de 1991, en teoría, Colombia es un país más descentralizado, pero en la práctica lo que existe es una delegación de funciones a los departamentos y municipios. Hay unos departamentos que tienen que aportar a la nación mucho más de lo que reciben en favor de la redistribución hacia los más pobres. Uno de los problemas es que esta redistribución se hace en ocasiones basada en el clientelismo y acuerdos entre políticos departamentales y del gobierno nacional, lo cual termina generando mayor oportunidad para la corrupción y la ineficiencia en el manejo de los recursos. Un estudio realizado por la Universidad de los Andes en Colombia llegó a esta conclusión. Los resultados muestran que la mayor dependencia de recursos no propios, en particular de transferencias y regalías, está asociada a mayor presencia de corrupción en el municipio. Esta asociación evidencia, entre otros, la menor rendición de cuentas a la que están sometidos estos recursos que llegan sin esfuerzo. En otras palabras, entre más una región dependa de las transferencias del gobierno central, más posibilidades de corrupción. Y tiene sentido, como lo mencionamos, entre más dinero reciban de la nación, los habitantes de dicha región mostrarán menos interés en la participación política que si el dinero viniera de sus impuestos. Y a menor interés, menor control sobre el manejo local de los recursos y por lo tanto más facilidades para los corruptos. A pesar de esta lógica, quienes están en contra del federalismo en Colombia consideran que la corrupción y la ilegalidad se apoderarían de algunos departamentos. El tema es que en mayor o menor medida eso es precisamente lo que sucede actualmente, y el país ya lleva más de 130 años de centralismo, pero persisten muchas problemáticas, sobre todo en la periferia. La discusión entre federalismo y centralismo en Colombia no es nueva. De hecho, durante un tiempo el país tuvo oficialmente un sistema político federal. Ocurrió entre 1863 y 1886. Se denominó Estados Unidos de Colombia. En esa época, Panamá y parte de Brasil y Perú hacían parte del territorio colombiano, el cual estaba dividido en 9 estados federados. La pregunta a responder es ¿por qué no funcionó este sistema o por qué solo duró un poco más de 2 décadas? Según Salomón Calmanois, un economista colombiano, fracasó porque la Constitución de 1863, que introdujo el sistema federalista, llegó como resultado del triunfo de los liberales en la Guerra Civil de 1860 a 1862. Entonces, de entrada, no se dieron los mecanismos de negociación que hacen que una constitución sea reconocida como legítima, al menos por la mayoría de las fuerzas políticas y por la población, lo cual motivó a que los enemigos de los liberales esperaran el momento oportuno para atacar de nuevo. Por otro lado, la Constitución de 1863 redujo en extremo el poder político y militar del gobierno central. Así que se formaron poderosos ejércitos regionales y como las tensiones políticas seguían vigentes, se dio una serie de guerras civiles entre los estados. Aparte de esto, se establecieron trabas al comercio interestatal con peajes o montajes de pequeñas oficinas aduaneras. Debido a que el gobierno nacional era tan débil, pues no tenía los recursos ni el ejército para garantizar el orden y el libre comercio al interior de la nación, se llegó a una especie de anarquía en varias regiones.
Y así fue como comenzó la división del Partido Liberal, de la cual surgió un grupo de independientes que se aliaron con el Partido Conservador para asumir el gobierno en 1880 y posteriormente derrotar a los liberales radicales en otra guerra en 1885. Un año más tarde se proclamaría la nueva constitución de carácter centralista. Se abolió a los Estados Unidos de Colombia y se creó la actual República de Colombia. Desde esa época el país se decidió por el modelo centralista, el cual ha dominado hasta la actualidad. Hay otra razón histórica que puede explicar el fracaso de la experiencia federal en Colombia y es la falta de cultura federal, o sea, la tradición que tiene un pueblo para autogobernarse y resolver sus propios asuntos. El sistema federal de Estados Unidos es el ejemplo más cercano y exitoso que han seguido países latinoamericanos. La diferencia es que la cultura democrática y federal de Estados Unidos es el resultado de un proceso histórico que comenzó desde hace varios siglos. Los primeros ingleses que llegaron a Norteamérica eran conscientes de su condición de súbditos a la corona, pero a la vez gozaban de ciertos derechos y libertades reconocidos por las leyes inglesas. Algo muy diferente al centralismo autoritario implantado en las colonias españolas y portuguesas de América Latina. En territorio norteamericano, cada colonia creó su propia identidad, cada una gobernaba de manera relativamente autónoma e implementaba sus propias leyes. Cuando se independizaron de los ingleses se aliaron como nación, pero mantuvieron la misma estructura política y jurídica. Por esta razón es que la Constitución de Estados Unidos solo cuenta con 7 artículos y 29 enmiendas, pues cada estado es en la práctica el que crea sus leyes y su forma de gobierno. Por el contrario, en Colombia no hubo una evolución del sistema político para adaptarse al federalismo, sino que se tomaron ideas siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. En Colombia no se tuvo la experiencia de autogobierno y de principios democráticos y federales que sí tuvieron los ingleses en Norteamérica. De modo que la inclinación al centralismo y estructuras políticas autoritarias estarán presentes en los países latinoamericanos. No es casualidad que la Constitución de Estados Unidos sea la misma desde 1787, mientras que por ejemplo Venezuela ha tenido 25 constituciones entre federalistas y centralistas. La última pregunta sería si por ese legado histórico Colombia está condenado a ser un país con un modelo centralista. Existe cierto temor por mencionar la palabra federalismo. Se volvió sinónimo de anarquía entre la élite política nacional. Aunque existen unas costumbres y prácticas autoritarias y centralistas heredadas de la colonia española, Colombia es un país muy diferente a esa época, con mayor experiencia democrática y con una población más involucrada en la política. En Colombia existe cierta desconfianza por parte de algunos políticos que dan por sentado que las regiones son incapaces de forjar su propio camino. Sin embargo, genera más desconfianza el hecho de asumir que un gobierno central está en la capacidad de saber qué es lo mejor para cada uno de los más de 1100 municipios a nivel nacional. Lo que ha demostrado el centralismo es que los departamentos que tenían todo el potencial de ser mucho más prósperos no lo son, y que los departamentos con mayores necesidades hace décadas siguen estando atrasados a pesar de que son los que reciben mayores transferencias de dinero por habitante por parte del gobierno central, o lo que es lo mismo de los otros departamentos, con el agravante de que cada vez dependen más de las transferencias nacionales. En conclusión, una estructura federal podría limitar los poderes políticos a nivel central, disminuiría la burocracia y cada territorio sería autónomo de crear sus propios ingresos, por lo tanto cada uno sería responsable de su manejo. Se establecería una relación política más estrecha entre los habitantes y sus mandatarios locales, y por eso sería más difícil ser corrupto. Adicionalmente, existiría un mayor control de los recursos a largo plazo porque serían en su mayoría provenientes de las empresas y contribuyentes locales. ¿Están Colombia y otros países latinoamericanos condenados al centralismo? ¿Consideras que en pro de la redistribución de los recursos se debe continuar con el centralismo? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.